Hace unos días, vi un video en el cual toca un tema bastante interesante para mí respecto a lo que son políticas raciales. El apartheid. Es un video que dura un poco más de una hora y, por ende, este video no será una respuesta directa, ya que solo deseo mostrar una visión alternativa del apartheid. ¿Fue el apartheid realmente un completo infierno especialmente para los no blancos? Existe la posibilidad de que haya aspectos que casi nunca se abordan en los discursos predominantes o considerados como historia oficial. Debo de dejar en claro que, al ser mi objetivo el mostrar algo más allá, no trato de justificar nada bajo ninguna circunstancia real o hipotética. Y bueno, vamos allá. La mayoría de los relatos muestran al hombre blanco como el opresor y al hombre negro como la eterna víctima incapaz de hacer el mal, echándole la culpa a los blancos en vez de fijarse en la ineptitud de las personas. Al reconocer que ningún ser humano es perfecto, no sería sensato formularse la idea de que no es posible el retirar toda responsabilidad de la población mayoritaria en Sudáfrica en cómo está el país hoy en día. Históricamente, en África subsahariana no hubo civilizaciones que destacaran en la historia universal, siendo todas ellas conocidas después de la exploración del continente por parte de las potencias europeas, así como la compra y venta de esclavos en este continente. Fíjense que este hecho ya da una idea clara a varias personas de la situación de este continente y, por ende, no sería descabellado pensar que la mayoría de desgracias y miseria que viven los africanos subsaharianos es responsabilidad de los mismos africanos, y no de los entre comillas malvados blancos privilegiados. Ahora, veamos algunos hechos positivos del apartheid para todos. Aunque claramente este régimen no fue beneficioso para los no blancos, lo cual se refleja en personajes reconocidos que visitaron o vivieron en este país, no se puede negar que la vida ahí era considerablemente mejor que sus vecinos independizados del continente, solo exceptuando a la República de Rodesia. En el malvado régimen racista de los maléficos blancos, Nelson Mandela pudo estudiar para hacerse abogado, Robert Mugabe pudo estudiar para licenciarse en letras, Nkomo pudo licenciarse en sociología, Lutuli pudo estudiar para ser profesor y Desmond Tutu también, todos ellos africanos étnicos. El malvado régimen construyó universidades para negros, incluyendo una facultad médica que producía médicos negros cualificados, sin contar paramédicos y enfermeras para los hospitales negros. Importante tener en cuenta que la absoluta mayoría de esto era pagado por los impuestos del blanco sudafricano. Los blancos, al tener importante relevancia en el país, cubrían gran parte del gasto interno del país, incluyendo la seguridad social. El hospital más grande de toda África está en Johannesburgo, operaba en absoluta mayoría a negros y recibía gente de todo el continente africano y el mundo. A Sudáfrica emigraban otros africanos, entrando a través de Namibia y Mozambique en búsqueda de una mejor vida de la que podrían ofrecerles sus propios países. A pesar del bloqueo comercial, Sudáfrica llevó al cabo el primer trasplante de corazón humano de la historia. Y no solo eso, hay más. Desarrolló su propio programa nuclear, montó un potente complejo militar industrial y sintetizó petróleo artificialmente utilizando el proteccionismo para superar el embargo petrolero. También era puntero en sanidad y biología. Era, básicamente, un país en buena medida autárquico. A pesar de que la población mayoritaria era negra, los negros pagaban menos del 30% y el presupuesto gubernamental se gastaba en ellos en un 56% debido a que eran la población mayoritaria. También hubo un momento en el cual en todo el país habían más coches, taxis, escuelas, iglesias e instalaciones deportivas operativas y funcionales que la mayoría de países africanos independientes. En general, todo el legado e infraestructura que construyeron directamente los blancos en el mismo país, hoy en día benefician a todos los ciudadanos sudafricanos. Ahora, veamos la caída del apartheid.
El Congreso Nacional Africano es un partido político históricamente de izquierda fundado en 1912 con el fin de defender los derechos de los negros, y en los años siguientes tuvo más simpatizantes debido al aumento progresivo de la población negra. Este es el partido que actualmente gobierna el país, ganando las primeras elecciones libres para todos los habitantes. Hay un punto bastante interesante, y es que su personaje más conocido, Nelson Mandela, que es siempre visto como un pacifista, aprobó acciones violentas que podrían catalogarse como terroristas. A principios de los 60, se fundó el brazo paramilitar del partido, cofundado por Mandela, llamado Umkhonto we Sizwe, que significa Lanza de la Nación en lengua xhosa. Esta organización fue fundada bajo el contexto de la masacre de Sharpeville, perpetrada por policías del gobierno sudafricano en contra de manifestantes del MA que protestaban en contra de las leyes de paces que no les permitía desplazarse por el país. Desde los años siguientes hasta 1994, la organización realizó sabotajes a infraestructura, bombardeos en edificios gubernamentales, entre otros. Todo aprobado por Mandela. Su esposa, Winnie Mandela, no se queda atrás. Es reconocida como una magnífica mujer panafricanista, sin embargo, ella sufría de fuertes acusaciones de serle infiel a su esposo, lo que causó que la gente cuestionara por qué alguien tan importante en el partido tuviera una vida tan escandalosa. Pero lo que realmente ocasionó su separación y su divorcio en el 96, fue la creación de un grupo de matones, al que puso el nombre de Mandela Football Club, con la que castigaba severamente a quien ella consideraba colaboracionistas del apartheid, cometiendo secuestros e incluso asesinatos. Asimismo, hay otro caso poco conocido al cual es responsabilidad de Winnie, el caso Neclacing. El neclace consistía en un método de ejecución doloroso en el que se ataba a la víctima de manos y pies para ser quemados vivos con neumáticos llenos de gasolina que se colocaban alrededor del cuello. En Munsieville, en 1986, dijo que, y cito, con nuestras cajas de fósforos y nuestros collares vamos a liberar este país, refiriéndose a su propia marca específica de actividad política mediante la cual, a todo aquel que se le oponía, era sometido a este terrible e inhumano castigo. Hay rumores de personas en Internet, locales de Sudáfrica, que afirman que este castigo se sigue usando en el contexto del crimen o en contra de supuestos criminales, usado principalmente en comunidades rurales del país. Sin embargo, al haber prácticamente nula información o reportajes en contenido multimedia, estas afirmaciones son inciertas y no se podría confirmar, pero tampoco se podría negar nada. Dos figuras importantes en la representación de la resistencia contra el apartheid, Nelson Mandela y su esposa, no fueron unos santos pacifistas que buscaban el bien de todos los africanos, sino que detrás de su buena imagen cometieron crímenes tanto contra los blancos como contra su propia gente. Y lo peor es que en ningún documental conocido habla sobre ello o, en todo caso, lo justifican. En estos documentales no se dice ni una palabra de las décadas de violencia espantosa del partido no solo hacia los blancos, sino hacia otros negros que no pertenecían al mismo. Sencillamente no es difícil entender que las masacres y crímenes conducidos por el odio no tienen comparación moral con la segregación racial. La Sudáfrica del apartheid, a pesar de todos sus notorios defectos, atraía a muchísimas personas de las naciones vecinas que, incluso en su independencia tan temprana, ya podrían considerarse como estados fallidos que atentan en contra de los derechos humanos. Lastimosamente, varios africanos, sin importar que las circunstancias indiquen obviamente a que ellos tienen responsabilidad sobre su estado actual, siempre buscan echarle la culpa de su propia ineptitud a los blancos. Un caso es el de Zimbabue, antiguamente llamada la joya de África, que cayó bajo el comunismo del sanguinario dictador Mugabe, que hizo masacres con opositores y minorías étnicas en su país. El Congreso Nacional Africano, a día de hoy, todavía no está libre de controversias.
Por ejemplo, el expresidente Jacob Zuma a principios de 2012, durante una fiesta del partido, cantó una antigua canción sudafricana propagandística que se creó durante la era del apartheid, que incitaba a la población a imponer el terror sobre los blancos del país, específicamente al pueblo Boer. Sizobadubula ngembamba bazobaleka tu. Sizobadubula ngembamba bazobaleka tu. Uliphula sizokushaya uzotuthulwa. Uliphula sizokushaya uzobaleka tu. Sizobadubula bazobaleka tu. Sizobadubula. Para finalizar, podría mencionar varios reportes de otras barbaridades mencionadas por personas del partido, así como incidentes que involucran a los blancos tanto de origen anglosajón como los boeres de origen holandés. Les invito a ver este documental completo. Créanme que les garantizo que despertará su conciencia sobre este tema e investigarán más al respecto. Búsquenlo en YouTube como Farmlands. Muchas gracias. Mi consejo es que siempre usen la razón sobre los sentimientos, más aun cuando se trata de revisar la historia. Me despido, gracias nuevamente con los receptores.